Ok, en este tutorial vamos a aprender cómo leer datos en formato CSV y en formato de base de datos MySQL, cómo leerla a RapidMiner, cómo importarla a RapidMiner o cómo conectar desde RapidMiner a estos dos tipos de formatos. Así que vamos a abrir RapidMiner. Okay, nos abre en esta ventana inicial. Noten, hay tres perspectivas en RapidMiner. La perspectiva en la que abre RapidMiner es la de información, que van a recibir información sobre el programa, los últimos libraries o algunas ofertas. Aquí está el área de trabajo, aquí es donde vamos a diseñar los programas. Y aquí está el área de resultados. Ahorita no tenemos ningún resultado, obviamente no hay nada aquí. Pero este es el área de trabajo, aquí es donde vamos a diseñar los programas. Y aquí es donde les voy a mostrar cómo importar datos en otro formato. Vamos a comenzar con el formato de CSV. Así que vamos a irnos a repositorios. Noten, repositorios son lugares donde guardamos datos y programas. Este es el que importamos la última vez, el de tutoriales. Contiene datos y programas que van a ser utilizados a través de estos tutoriales. Lo crea automáticamente el programa. Aquí es donde ustedes pueden poner todos los programas y todos los datos que lean durante el curso, no durante los tutoriales. De hecho, podemos renombrarlo. Voy a renombrar rename y le vamos a poner classes, porque este es el repositorio donde vamos a poner todo durante las clases. Están datos, no hay nada, y ahí están procesos, no hay nada, pero ahí vamos a ir agregando programas durante la clase. El repositorio tutoriales está protegido, no pueden escribir sobre él para evitar que borren los programas o que borren las bases de datos que están ahí. Así que todo lo vamos a hacer en este repositorio de clases, y ahí es donde vamos a importar la primera base de datos. Recuerden que yo coloqué el folder de Data Mining 2013 en mi directorio ahí en ese directorio está otro directorio, otro subfolder que se llama hojas de CSV y Excel. De ahí vamos a importar nuestro primer archivo en formato CSV. Vamos a hacer esto aquí en repositorios. El segundo icono nos permite importar en todos esos formatos: en CSV, en Excel, en bases de datos de Access y en bases de datos en general, y en el formato binario de RapidMiner. Así que vamos a utilizar el primero y nos dice dónde están los datos. Entonces vamos a ir en mi caso a entonces computer recuerden, lo tengo en Data Mining 2013 y hojas CSV Excel. Ahí hay un par de hojas CSV, una que se llama cerveza texto CSV y otra cerveza numérica .csv. Voy a importar la segunda, CSV texto. Déjenme hacer esto un poquito más pequeño para que lo vean. Entonces aquí está, selecciona la base de datos que me interesa importar y le voy a dar next. Los datos están separados por comas en los archivos que yo les entregué, así que vamos a instruir el programa que la separación de columnas es por coma. Inmediatamente nos da las columnas como deben de ser. Vamos next. ¿Qué más hay que decirle? La primera línea, la primera fila contiene los nombres de las variables. Noten, podría ponerle que sea la primera línea de datos. Puedo ponerle que sea algún comentario o la unidad en que está en medio de las distintas variables. El default es name y lo vamos a aceptar. Le vamos a dar next. Y aquí viene la parte donde tengo que definir los roles que van a jugar las distintas variables en el proceso de data mining. Hay tres roles importantes. Uno es el rol de ID. Por ejemplo, la primera columna, de hecho se llama ID, va a jugar el rol de ID. Es decir, aquí le declaro al programa que esa columna sino que con seguridad no va a ser usada en el análisis. No voy a tratar de correr una regresión contra el ID de la persona porque el ID no contiene ninguna información. El otro rol importante es el rol de label. Entonces aquí voy a seleccionar label. Label en RapidMiner quiere decir variable dependiente. Esta es la variable que voy a tratar de explicar
el consumo de cerveza como función de las otras variables. El resto de las variables se van a quedar con el rol estándar, con el rol default, que es de atributo, es decir, de variable dependiente. Así que vamos a continuar, hacerle next, y ahora me pide dónde quiero guardar estos datos, y lo vamos a poner en clase, lo vamos a poner en data, y vamos a ponerle cerveza texto, y le vamos a dar finish. Entonces, ¿qué hace? Me lee los datos dentro del programa. Ahora, ¿dónde los deja? Los deja en, noten, apareció realmente en datos, apareció este icono que indica bases de datos, y ahora en adelante, cuando yo necesite, podría cerrar el programa, volverlo a abrir, y voy a encontrar siempre esta base de datos aquí. Así que es sumamente conveniente poder importar a los repositorios de RapidMiner y de ahí olvidarme de este proceso de importación en el futuro. Noten que si yo jalo este icono al área de diseño, noten, se pone en amarillo, y lo suelto y lo conecto. Ese es el programa más sencillo que podemos escribir. Es retrieve, jalarme esta base de datos de texto y mostrarme los resultados. Así que si ahora corro el programa, ahí está. Tengo los datos leídos. Esto es lo que se llama Data View, es como una spreadsheet. También está el Meta Data View, donde están las características principales de la variable, ¿verdad? Aquí están el nombre de la variable, el rol que están jugando. Noten las variables especiales, ID, labels, son coloreados en amarillo. ¿Qué más tenemos? El tipo de variable, entero, binomiales, polinomiales, algunas estadísticas básicas, ¿verdad? Promedios y desviaciones estándar. Y para variables categóricas tenemos la moda, cuál es la categoría más frecuente, y el rango de variación para las variables que son numéricas, y una variable reportando cuántas observaciones están faltando en esta base de datos. Eso es básicamente la lectura de una hoja de CSV. El resto de los tutoriales les van a enseñar cómo, a partir de esta lectura, empiezo a construir modelos, qué sé yo, para regresión, para árboles, para agrupamiento, para todas las técnicas que vamos a aprender en este curso. Entonces, esa es mi primera forma de leer datos, de importar datos. Ahora vamos a usar la segunda. La segunda supone conectar a una base de datos que está en la internet. Así que lo que vamos a hacer es vamos a irnos al repositorio, vamos a ir a hacerle clic a este segundo icono y vamos a seleccionar importar base de datos, importar tabla de una base de datos. Así que aquí le vamos a poner el host. El host es ese nombre largo, recuerden, Carlos QDB. Para ustedes el host va a ser diferente y la dirección de ese servidor se lo voy a dar el día 1 de clase. Ahora tengo que saber realmente la base de datos a la que voy a conectar, y la base a la que voy a conectar en este caso es cerveza. El user, ustedes van a poner su nombre, yo voy a poner fulanito de tal, voy a poner mi password y ahora le voy a dar next. Podría probar la conexión primero para ver si está bien. Déjenme ver, y la conexión está bien, así que podemos ir al paso siguiente y va a pasar al paso 2. Y el paso 2, bueno, ya conectó con la base de datos e identifica que esa base de datos tiene dos tablas. Entonces vamos ahora a importar esa tabla cerveza numérica. Noten esta cerveza texto también, que tiene el contenido idéntico a la hoja de CSV que importamos al comienzo de este video. Así que voy a importar la segunda base de datos. Voy a importar cerveza numérica. Aquí están todos los atributos de esa base de datos. Y aquí está el query que extrae la información de todas las variables en esa base de datos y la va a poner en una entrada aquí del repositorio de RapidMiner. Si yo quisiera limitar el número de observaciones que voy a leer, o quisiera solo ciertas variables en particular, o quisiera alguna cláusula de where, este sería el lugar donde yo modificaría este query. Aquí les recomiendo, a los que les dé curiosidad esta parte, de ver los tutoriales sobre SQL Pro para los usuarios de Mac y Heidi SQL para los usuarios de Windows, para tener más detalles sobre este lenguaje de SQL. En este caso voy a aceptar, estoy importando toda la tabla y le voy a dar Next y me dice dónde quiero guardar esos resultados. Y lo voy a poner en clases, lo voy a poner en Data,
y le voy a llamar cerveza numérica y le voy a dar finish. Noten una cosa diferente sobre el proceso de importación cuando leemos de la base de datos, es que no hay una oportunidad para definir los roles que juegan las variables. Así que en el caso de cuando leamos de una base de datos de MySQL, cuando yo leo la base de datos, cuando la jalo acá por ejemplo, y la conecto para que me dé algunos resultados, y ahora corro, noten todos los atributos, si no vamos a metadata, todas las variables tienen el mismo rol, el rol de regular. Pero recuerden, la variable ID y la variable cerveza las quería definir con roles especiales. La quería definir con el rol de ID y con el rol de label. Pero no lo pude hacer en la parte de lectura de los datos. Así que lo que tengo que hacer ahora es agregarle otro operador. Y ese operador, vamos a buscar operadores aquí, se llama setRow. Así que voy a jalar el operador. Voy a apretar el botón izquierdo de mi mouse y lo voy a mover hacia el área de diseño y lo voy a poner por encima de este alambrito. Noten que el alambrito se pone un poquito más oscuro, se pone en bold cuando está la flecha por encima, y si lo suelto el operador se conecta apropiadamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este operador? Simplemente vamos a definir esos dos roles. Entonces aquí voy a decir ID tiene el rol de ID y todavía necesitamos definir un rol adicional, así que vamos a hacerle clic aquí y vamos a decir la variable cerveza va a jugar el rol de label en el proceso de data mining y le vamos a dar OK. Entonces, si corremos ahora el programa, tenemos realmente exactamente el mismo resultado que hubiéramos obtenido si hubiéramos leído directamente de una hoja de CSV. Entonces, estas son las dos maneras realmente en las que vamos a leer datos en este curso. Vamos a leer directamente de una hoja de CSV. Esto va a ser principalmente las hojas con las bases de datos con número de observaciones pequeños. Y también vamos a conectar a una base de datos grande, una base de datos que esté en la internet y que esté en este formato de MySQL. Entonces, después de este tutorial, vamos a comenzar a aprender sobre los distintos algoritmos de data mining, pero ya tenemos los datos leídos. Es decir, si ahora cierro el programa y voy a cerrar, quiero guardar, no. Si vuelvo a abrir el programa, tiene la conveniencia de que todas las bases de datos que haya importado a los repositorios todavía van a estar ahí. Así que puedo regresar y seguir trabajando sobre la misma base de datos sin tener que volver a importar. Entonces déjenme chequear aquí en clases, en datos. Ahí están las dos bases de datos que importamos. Recuerdan, la de texto la importamos de una hoja de CSV y cerveza numérica la importamos directamente de la base de datos en el servidor de Amazon. Okay, aquí le voy a poner punto final a el primer tutorial sobre cómo leer datos en formato CSV y en formato MySQL en el programa RapidMiner.